¿Qué tal, estimados estudiantes de español? ¿Cómo les va? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Vamos a ver uno de los usos más importantes del verbo estar. Y al final de los ejemplos, ustedes podrán deducir cuál es la palabra o la frase clave que describe este uso tan importante del verbo estar. Vamos a empezar. Bueno, primero permítanme presentarles el mapa mental general de ser y estar. Ustedes pueden ver dos círculos, un círculo mayor que se refiere a los usos del verbo estar y un círculo interior que se refiere a los usos del verbo ser. Es importante mencionar que el tiempo podemos desecharlo, realmente no es necesario. Aquí tenemos 5 usos del verbo estar, los más importantes, y el día de hoy nos vamos a enfocar al uso número 1. Después de los ejemplos, ustedes van a concluir cuál es la palabra o la frase clave que describe este uso de estar. Y nos va a acompañar el gatito Miguelito. Hola, Miguelito. Él va a estar con nosotros. Vamos a empezar entonces con estos usos. Por ejemplo, estar en el bosque. También podemos estar en el desierto, con mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Estar en la ciudad, estar en la playa, estar en la Antártida. Si estamos en la ciudad, en qué lugares podríamos estar? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, estar en la oficina, estar en el parque, estar en casa, estar en un café, estar en el cine. Y si estamos en casa, por ejemplo, las tazas están sobre la mesa. Acá tenemos un cuadro. El cuadro está junto a la puerta. Tenemos aquí unas copas de vino. Las copas de vino están cerca de la botella. El pino está lejos de la casa. La lámpara está al lado del sofá. Y un gatito. El gatito está entre los libros. Las flores están bajo la ventana y el reloj está en la pared. ¿Cuál es la palabra clave que describe mejor a este uso de estar? Vamos a ver. Puede ser emociones, tal vez ubicación o tal vez personalidad. Pues tenemos que la respuesta es y que la palabra clave es ubicación. Y Miguelito inmediatamente se pone a anotar la palabra clave de este uso de estar, es ubicación. Entonces, la palabra clave del uso de estar número 1 es ubicación. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Yo les recomiendo que vean los otros videos para que aprendan más sobre los usos de ser y estar. Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy. Hasta luego.